Ya. El libro de Oseas, entonces, nuevamente. Vamos a ir con este texto del capítulo 3. Y del versículo 1 hasta el versículo 5. Oseas, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová, para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Vamos a orar. Señor, oramos, Señor, en esta mañana, Padre Celestial, para darte gracias, Señor, por tu cuidado para cada uno, tu misericordia, tu fidelidad, tu verdad, tu bondad, Señor. Gracias por que podemos tener este sitio para congregarnos. Gracias por los que ya han llegado y que en el camino. Tráele pronto, Señor, con disposición y protege. Y el que no puede venir, te pido que le anime, le sane, le levante, le provea, Señor, para que pueda estar junto con nosotros, celebrando culto a tu nombre. Gracias por esta mañana, Señor. Te pido para que todos tengamos un corazón sensible, un corazón dispuesto a Padre Celestial para recibir tu palabra, tus palabras en esta mañana, para que además de ser desafiados con tu palabra, recibamos tu palabra solícitos, en amor, con gozo, con alegría y dispuestos a dar pasos de cambio, como estamos estudiando en este texto de Oseas, pasos de arrepentimiento. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Dame la palabra, tus palabras, para que hable como debo hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos estudiando hace 8 días acerca de unos aspectos importantes del libro de Oseas. Y decíamos de Oseas con su texto clave allí, que es Oseas 2, 19 y 20, que lo habíamos dicho ya. Dice: y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Un llamamiento que el Señor le hace al profeta, una tragedia lo que vimos, y vimos la restauración del pueblo delante del Señor. Dijimos rápidamente quién era este Oseas, un profeta menor, porque su libro tiene pocos capítulos, no es que sea de menos importancia. Hablamos de que Oseas significa salvación, y el ministerio del profeta Oseas estuvo durante unos reyes que reinaron allí, mientras reinaban allí 4 reyes de Judá, Uzías, Jotán, Acaz, Ezequías. Y como dice el texto acá, palabra de Jehová, versículo 1, capítulo 1, que vino a Oseas, hijo de Beeri, en día de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de ¿dónde? Eran reyes de Judá. Y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de ¿quién? De Israel. Mientras en el reino del sur pasaban reyes y pasaban reyes, entonces el ministerio de Oseas se llevó a cabo en lo que conocimos como el reino del norte. Y decíamos que la historia de Oseas, lo que aparece en todo el libro, pero desde el inicio, ahí en ese capítulo 1, hablamos de una situación que uno diría
chocante la situación de cómo el Señor quiere ilustrar su amor por el pueblo de Israel y le dice a Oseas que dé unos pasos, que haga algo. Y lo que le dice está ahí en los versículos del 2 en adelante, que usted ya lo leyó también. Empieza diciendo: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Y versículo 3: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y el Señor le habló y le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Israel, a la casa de Jehú, perdón, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y dice el texto que concibió otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loibama, porque no me compadeceré de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré, por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loibama, dice que concibió otra vez y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Loami. Voy a leer el versículo 9: porque vosotros no sois mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Un dolor, por medio del dolor causado a Oseas, el Señor iba a representar el amor, por un lado, que Él tiene a un pueblo, pero también la infidelidad de un pueblo, como fue la infidelidad que vimos ahí en esos versículos. Los nombres de cada uno de estos hijos que tuvo tenían su respectivo significado y conllevaba una enseñanza para el pueblo. Llamó un poco la atención la vida dice que castigaré la casa de Jehú, y hablamos de Jehú, donde había empezado y cómo termina Jehú. Era comandante allí del ejército, y termina Jehú siendo rey y utilizado por Dios, utilizado por el Señor para hacer como una limpieza, ahí en ese lugar. Y decíamos que Dios le dio éxito a este rey, Dios lo bendijo, le concedió éxito, pero Dios retiró su bendición, porque como leímos allá en los textos de Reyes, Jehú decidió irse en pos también del pecado, irse en pos de dioses ajenos. Dice la traducción del lenguaje actual que leíamos, decía: entonces Dios le dijo a Oseas: el rey Jehú ha cometido muchos crímenes en el valle de Jezreel. Por lo tanto, en ese mismo valle derrotaré a su ejército, castigaré a sus descendientes y acabaré con el reino de Israel. Por eso, a tu hijo le pondrás por nombre Jezreel. Entonces, había allí este llamado importante, el llamado de parte de Dios, el dolor de este hombre, Oseas, por una mujer que se va. Además, el trabajo que tenía esa mujer, que era prostitución, y lo hacía, era por naturaleza que lo hacía, que el Señor sabía que esta mujer se iba a ir, y es así. Ella estaba con Oseas, y esta mujer, ¿qué hizo? Se fue, porque lo manda a que la busque, lo manda a que la busque. Esta mujer pensaba, ¿qué cosas? Esta mujer pensaba que eran sus amantes los que le daban el trigo, el vino, el aceite, pero no eran sus amantes, era el mismo Oseas que le enviaba para que ella tuviera el sustento. ¿Qué representa esa mujer infiel? ¿Qué representa esa mujer infiel? Representa al pueblo de Israel, pero hoy día representa ¿qué? A nosotros como creyentes. ¿Y qué representa Oseas? El amor de Dios. Un Dios llamando, un Dios amando, un Dios conmovido de corazón, como dice el capítulo 11, conmovido totalmente por el actuar de esta mujer de esa manera, de esa forma. Y uno diría, pero ¿por qué? ¿Pero por qué así, de esa manera? Y hoy, los capítulos, el capítulo más bien 3, del 1 al 5, podemos ver el amor de Oseas por su mujer.
infiel. El llamado de parte del Señor para el pueblo de Israel era un llamado de arrepentimiento, que fueran y que se arrepintieran, que fueran y que se arrepintieran. El Señor sabía lo que esta mujer iba a hacer, que se iba a volver a ir, capítulo 2, versículo 6, pero dice, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y le acercaré con celo, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscaré y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. El Señor sí permite tantas veces, o sea, deja a la persona, al creyente, lo deja que se estrelle, que vaya en pos de lo que su vida le dicta. ¿Sí? Lo deja en los deseos de sus ojos, en los deseos de su carne, lo deja. Pero ¿qué hace el Señor? Dice que el Señor coloca y cerca de otras cosas dañinas. Porque a esta mujer dice, la acercaré con seto, la acercaré en su camino con espinos, para que no halle su camino hacia sus amantes. Entonces decide hacer ¿qué? Volver. Y esa es lo que nos muestra aquí el texto, de que una persona llegue a un punto en que esas situaciones, o sea, ese creyente que se decide a ir en pos de la fornicación espiritual, decida en un momento arrepentimiento y vuelva al Señor. Decida arrepentimiento y vuelva al Señor. El Señor esperaba que el reino del norte, llamado Israel, decidiera arrepentimiento y volviera al Señor. Iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Porque en ella no había ningún reconocimiento. Versículo 8, que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, que le multiplique la plata y el oro que ofrecía a Baal. Todo lo que ella recibía, ¿a quién lo iba a ofrecer? A Baal, Dios de la fertilidad y Dios de la agricultura. Entonces dice, por tanto yo, Baal, tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir sus desnudez. Y le iba a venir ¿qué? Le iba a venir castigo, le iba a venir ¿qué? Le iba a venir disciplina. Y cuando usted lee allá en el libro de Reyes, que ya lo leímos, ahorita vamos a recordarlo, entonces vemos cómo Asiria los invade una y otra vez. Vuelva al Señor, arrepiéntese, estoy conmovido, te desposaré. Pero usted sabe por Primera de Reyes, el texto del capítulo 17, ¿qué fue lo que pasó? ¿Volvió o no volvió? Leemos que finalmente pues no volvió. Oseas capítulo 3, del 1 al 5 es el texto que tenemos ahí en particular. Y el Señor quería hacer algo. Jehová le ordena a Oseas que demostrara una vez más su amor a su esposa adúltera. ¿Por qué? Porque se había ido. ¿Usted recuerda lo que dice el Salmo 103? ¿Sí recuerda lo que dice el Salmo 103 respecto al amor? Dice, así como un padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Qué tenía el Señor por Israel? Amor. Y a pesar de que Israel era como una esposa adúltera, el Señor mostraba su amor. Entonces le ordena a Oseas que haga lo que está en el versículo 1. Ve a una mujer amada de su compañero. Y no era que se consiguiera otra. No, este texto lo que muestra fue que esta mujer, Gomer, se había ido. Entonces vaya y la busca. ¿Y qué le dice? Vaya y la busca. ¿Y qué le dice? Ámela. Dice, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. A pesar de que, ¿qué hacía el Señor con los hijos de Israel? Los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? ¿Qué había hecho Israel? Se había mezclado, había aprendido costumbres. El profeta Isaías habla de esto. Habla de que si el pecado fuere rojo, dice que lo emblanquecerá.
Si vuestros pecados eran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor sabía de la notoria infidelidad de Israel, pero este acto mostraría el gran amor de Dios. El hecho de que Oseas fuera a buscar a esta mujer. Mire, era el hazmerreír Oseas, no crean que no. Era el hazmerreír Oseas al tener a una mujer así y al verlo, era que su gente, la sociedad miraba, pero usted sabe que así pasa en nuestra sociedad, ¿no? Cuando la mujer se burla del hombre, del esposo, tiene otros hombres, ¿sí? Y el hombre está ahí que buscándola, venga, que yo soy su esposo, venga, arreglemos las cosas, venga, miremos esto, miremos lo otro. Oseas era el hazmerreír en ese momento, de verlo cómo esta mujer se iba con otros hombres y Oseas iba y la buscaba y le decía, ven, te amo. Ahora, ¿qué pensaría Gomer cuando Oseas iba y la buscaba? Yo creo que Gomer pensaría diciendo, pero este hombre que tiene en la cabeza, le estoy siendo infiel, no quiero estar con él, no se da cuenta que no quiero estar con él. Pero este hombre iba y le decía, no, venga, yo la amo, vuelva conmigo, porque el amor que él debía mostrarle, dice que es que la amara como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. ¿Y cómo era el amor de Jehová para con los hijos de Israel? ¿Cómo era el amor de Jehová para con los hijos de Israel? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándole en cuenta sus pecados. Pasando por alto. El pueblo del momento de Israel al que Oseas le hablaba, adoraba a los dioses ajenos y amaba las tortas de pasas. Era un platillo, las tortas de pasas, pues era una torta, ¿no? Un platillo que se usaba en las fiestas relacionadas, pero las utilizaban para el culto a Baal. Era parte de la ceremonia en el culto a Baal. Entonces, el versículo 2 dice que Oseas obedeció el mandato del Señor. Algo que miramos en la vida de Oseas es que un hombre que, claro, con dolor, por supuesto, porque no quería a su esposa, con dolor, con tristeza, ¿sí? Pero un hombre que obediente. ¿Se me burlan? Claro, la burla era terrible, ¿sí? Ahora, ¿qué creen ustedes que es la iglesia cristiana a los ojos de un no creyente cuando ese creyente es de mal testimonio? Cuando hace alianzas con el mundo y no le interesa las vidas de pecado, sus palabras, sus relaciones, su forma de hacer sus negocios, su forma de vivir la vida. Si se han dado cuenta y ustedes lo han escuchado, hazme reír, ¿cierto? ¿De qué se burlan? Cuando usted le ha querido hablar a alguien de Cristo, ¿qué es lo primero que le están diciendo? Los cuentos del hermanito tal en tal iglesia. Y claro, eso lo tienen ahí como escudo para no escuchar la palabra de Dios cuando uno les está hablando. Pero así como Oseas era el hazmerreír y Israel era el hazmerreír en la sociedad en la que se encontraba, el día de hoy mucho creyente que fornica espiritualmente es el hazmerreír. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a ese creyente? Y evangélico. Y evangélico. ¿Y qué hacía allá? La iglesia se convierte en la hazmerreír. Entonces, de tal manera, cuando se sale a evangelizar, ¿qué pasa? No solamente nosotros, cuando cualquiera sale a evangelizar, ¿qué pasa? El que es parte de ese hazmerreír procura hacerse lejos, que no lo vean tanto, ¿sí? Y así no esté ahí, toda la gente habla del creyente, de la vida cristiana, de los santos, hablan con un hazmerreír, ¿sí? Por el mal testimonio, el mal ejemplo, las malas palabras, fornicación espiritual, haciendo acuerdos con el mundo, comprometidos con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, un hazmerreír total. Sin embargo, en medio de esto, ¿qué hace el Señor? Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, te mostré que compasión. Misericordia es compasión manifestada con hechos. ¿Qué hace el Señor? Compasión manifestada con hechos. ¿Cuáles son los hechos? No dándonos hoy día lo que nos merecemos, sino dándonos ¿qué? Lo que no nos merecemos. Y eso es lo que va a hacer aquí Oseas, en obediencia al Señor. Versículo 2 dice,
la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Entonces, imagínense, era su esposa. Pero ¿para qué servía una prostituta en la época? Ustedes quieren saber. La llevaban y la vendían como un esclavo. Así, la exhibían. Entonces la quería, ofrecía una cantidad. Y muy seguramente como en una subasta que pasaba. El que daba más se la llevaba. Pues entonces Oseas dice que fue y la compró. Tener, amados hermanos, que Oseas ir a comprar nuevamente a quién? A su propia esposa. Y en Éxodo 21:32, vamos a leer un momentito, donde, para que entendamos esta idea de la compra de esta manera. Éxodo 21:32. Éxodo 21:32. Era el precio, y aquí nos dice, con lo cual se podía comprar a un esclavo. Si el buey acorneare a su siervo o a su sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Ahí viene hablando acerca de los amos y de los dueños y de los siervos. ¿Cuál fue el precio? El mismo precio que se pagaba por un esclavo. Tener, amados hermanos, tener que ir a comprar a su propia esposa. Se desconocen las circunstancias que rodearon esa compra. Y los comentaristas dicen que quizás ella se había convertido en prostituta del templo, o más bien era propiedad de alguien que la empleaba como concubina y por épocas la alquilaba. Entonces ella volvía siempre a su antiguo trabajo. Ella volvía siempre a su antiguo trabajo, todas las veces. Versículo 3 dice: y le dije, va y la compra, da el precio total. El precio que paga es como si compraran a un esclavo. Dice, y le dije, ¿qué le dije? Tú serás mía. ¿Cuánto tiempo? Tú serás mía. ¿Cuánto tiempo? Durante muchos días. Y vea lo que le dice. Oseas diciéndole a su esposa: no fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. ¿Sabe qué le está diciendo Oseas aquí a su propia esposa que acaba de comprar otra vez? Se terminó su vida de adulterio. Aquí, termina su vida de adulterio. Usted va a permanecer en mi casa y lejos de cualquier posible amante. Eso es lo que le está diciendo. Se acabó, no más. Vine y la compré. Se acabó. No lo va a seguir haciendo de esa manera y no tiene necesidad de volver a lo mismo. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros hasta ahí? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Fuimos nosotros salvados del poder del pecado, de lo que el pecado hace en nuestras vidas. ¿Qué era lo que la prostitución hacía en la vida de Gomer? ¿Qué era lo que hacía? El desprestigio, la burla. Valía igual a un esclavo o tal vez menos que un esclavo. Entonces, cuando el Señor aparece en la escena de la humanidad, salva del poder del pecado, de lo que el pecado puede hacer en nosotros. El amor del Señor es igual de genuino, así como el amor de Oseas fue por Gomer. Oseas con obediencia. Oseas va y compra. El Señor Jesús, obediente a su Padre Celestial, ¿qué hizo por nosotros? Fue a un mercado, y ese mercado era el mercado de esclavos del pecado, y nos compró. Estamos en un mercado de esclavitud también. Antes, entonces, habiendo hecho acuerdos con el mundo, alianzas, comprometido tantas y tantas cosas, pero fue y nos compró y nos amó como el amor de Jehová por los hijos de Israel. Imagínense. ¿Saben que eso es redención? ¿Saben que eso es redención? Redención es el acto mediante el cual el Señor nos compró por un precio. Y aquí Oseas compra a Gomer no para ganar la redención, sino porque ya había sido redimida.
Ya le pertenecía a Él. Y ese amor es el mismo amor del Señor para nosotros. Es un amor que salva, es un amor que libera, para no volver más a caer en el pecado. Cuando usted recibió a Cristo, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nos dijo, no más. Y cuando entonces usted decide arrepentirse del pecado, el Señor le está diciendo, no más. No se vuelva a apartar, no se vuelva a ir, no se vuelva a salir. Antes esclavos del pecado, ahora nos dice libres para no pecar. Pero mientras creamos las mentiras del diablo, entonces vamos a estar ahí una vez más esclavizados. Juan 8:32, usted lo sabe. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. O como dice Juan 8:36. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, hermanos. ¿Libres para qué? Libres para no pecar. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha declarado sin culpa y nos ve a través de Jesús limpios, puros y sin manchas. Y a pesar de que nos ve a través del Señor Jesucristo, nos compró con su sangre, es decir, nos redimió, nosotros tendemos muchas veces de nuestra vida cristiana a hacer ¿qué? Lo mismo que hacía con él. ¿Qué hacía con él? Se volvía a su antigua vida. Y nosotros tendemos a hacer lo mismo que con él. Volvernos a nuestra antigua vida, sabiendo que ya nos liberó, que nos compró del mercado de esclavitud, sabiendo que ya nos dio libertad, sabiendo que nos ha declarado justos, sabiendo que nos ha apartado del pecado para Él. Eso era lo mismo que Israel hacía. Era exactamente lo mismo que Israel hacía. Pero el Señor mostraba amor y más amor y una vez más amor para Israel. Versículo 4 dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Cuando dice aquí la frase muchos días, es la misma idea que lo que Gomer hizo. Ese hecho de que Gomer se iba, hablaba del exilio que le iba a venir al pueblo de Israel. ¿Qué es el exilio? De venir los asirios, invadirlos y llevárselos a Asiria y sacarlos de su tierra. Ese hecho de que Gomer se aislaba tanto tiempo hace representación de ese exilio. Vamos a buscar la Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Libro de Segunda de Reyes. Capítulo 17. Búsquelo ahí. El libro de Segunda de Reyes. En el capítulo 17. Y es en ese tiempo de ese aislamiento de Israel exiliado, era que iban a estar sin rey, sin efod, sin estatua. ¿Sí? Eso es lo que está representando. Ahí va lo que dice Segunda de Reyes 17. Dice que en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas. Este Oseas no es el mismo del profeta Oseas, ¿no? Hijo de Ela en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Ese rey dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Entonces lo invadieron. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a Sob, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió en Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó ¿a quién? Ahí está, a Israel cautivo. ¿A dónde lo llevó? A Asiria. Y los puso en Talah, en Habor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos.
Pero el Señor, ¿por qué haría algo como eso? Y a veces nosotros preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué les está diciendo el profeta Oseas? ¿Y qué era lo que decían los profetas cuando iban y hablaban tanto a los del reino del norte como a los del reino del sur? ¿Qué les hablaban? Que se arrepintieran. ¿Qué les hablaban? Que volvieran al Señor. ¿Qué les hablaban? Que se convirtieran de sus malos caminos, que se apartaran del pecado, que no anduvieran en los estatutos de esas naciones, que no adoraran esos dioses que adoran el Dios vivo y verdadero. Pero dice ahí el versículo 11, dice, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y vea cómo empieza el versículo 7 de este capítulo 17. Porque los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Pecaron. ¿Contra quién? Vamos, hermanos, ¿contra quién? Dice que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Y qué hicieron? Temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y otra vez dice el 9, y los hijos de Israel, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Secretamente. ¿Qué cosas hicieron? Cosas no rectas. ¿Contra quién? Contra Jehová su Dios. ¿Cómo lo hicieron? Edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. ¿Y qué hicieron? Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, quemaron incienso. Versículo 12, y servían a los ídolos, de los cuales, ¿qué les había dicho el Señor? ¿Qué les dijo el Señor de los ídolos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no los adorarás, no lo haga, pero dice acá, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas y de todos los videntes diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Versículo 14, ¿qué dice? ¿Mas ellos qué? No obedecieron. Más bien, ¿qué hicieron? Sus cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. ¿Y qué hicieron con los estatutos del Señor? Y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. ¿Qué más hicieron? ¿Dejaron qué? Todos los mandatos de Dios míos. E hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Y no solo eso, es lo que dice ahí. Y adoraron a todo el ejército de los cielos. ¿Y sirvieron a quién? Y vean, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y se dieron adivinaciones. Ojo con esto. Y agüeros. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a qué. Versículo 18. Jehová, por tanto, ¿qué hizo? Se airó. ¿En qué cantidad se airó el Señor? Contra Israel, y los quitó delante de sus ojos. Y no quedó sino solo quién. ¿Quién quedó? El reino de Dios. Ojo con lo que está diciendo este texto. Y a veces nosotros pasamos por diferentes situaciones y estamos preguntando ¿por qué? Usted cuando lee el profeta Jeremías, usted puede leer el profeta Jeremías, pero, y el pueblo dice, pero ¿qué estamos haciendo de malo? Y con el profeta Malaquías, pero nosotros no estamos haciendo nada, todo el mundo lo hace. Y Israel pensaba que nunca iba a venir nada de lo que los profetas decían. Bueno, es que hay algo. Como ellos se desviaron en pos de otros dioses, hicieron alianzas con otros dioses, venían también profetas, pero eran profetas falsos. ¿Y saben qué hacían? Creían a esos profetas falsos. ¿Y saben qué esos profetas falsos qué les decían? Eso no les va a venir nada. Esto no les va a venir castigo, eso no les va a venir nada. Tranquilos que no les va a venir nada. Y cuando decidió el Señor quitarlos y destruir al reino del norte, ¿alguien pudo detenerlo? ¿Alguien pudo detener la mano del Señor? Amados hermanos, a veces vienen situaciones a nuestra vida y nos pasa como a Jehú. ¿Recuerdan el que está ahí en el capítulo 1? El Señor lo utilizó, lo bendijo, pero el Señor después, ¿qué hizo? Detuvo bendición. ¿Y qué pasa? El Señor detiene bendición cuando nosotros decidimos aislarnos del Señor. Cuando no es que el Señor se separe, nosotros nos separamos del Señor.
Israel de esa manera fue separado de sus instituciones, de sus prácticas, de su vida, de su tierra, fue separado de ahí. Esas 10 tribus salieron de ahí, fueron sacados y llevados así. Esas tribus no volvieron ahí, no volvieron de ninguna manera. Y aquí en Oseas, inspirado por Dios, les está diciendo una vez más lo que les iba a venir como reino. Al sur le iba a pasar lo mismo, pero le hablaba al reino del norte. El rey sería despojado, no iba a haber más rey. En ese exilio ya no iba a haber más rey, porque se dispersaron, entonces ya no había más rey. No habría esperanza, no iban a tener un lugar donde rendir culto, iban a vivir en un desierto. ¿Cómo se siente una persona? Y hable con creyentes que se llamaron creyentes y es que soy creyente pero me aparté del Señor. Como un creyente que se apartó del Señor. Tal vez no era creyente. Porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido. Pero salieron para que nos demos cuenta que no todos son de nosotros, porque si fueran de nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué hacen si fueran de nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Permanecen. Pero entonces una persona que está así en esa condición, que se aparta, pues no rinde culto. ¿A quién le está rindiendo culto? Y son atrevidos y le dicen a uno, yo estoy buscando al Señor desde mi casa. No le está rindiendo culto a nadie. Yo leo la palabra en mi casa. Yo me conecto a un canal de televisión y ahí veo el culto. Es más, lo veo arropado en la cama con la cabeza por fuera así. No hay donde rendir culto. Viven en un desierto ¿de qué tipo? En un desierto espiritual. Nomás cuando usted como creyente, ¿qué le ha pasado? ¿No se ha sentido como bastante frío, tibio espiritualmente? Es un desierto, es un desierto. Es una situación que no es agradable, pero entonces no es agradable, pero a la persona le gusta. Interesante, no es agradable, pero se queda ahí. No es agradable, pero abraza hacerlo de esa manera. No es agradable, pero entonces como me evita rendir cuentas, como me evita entonces saber de que Dios es santo, saber de que el Señor está en todas partes, entonces abrazo de todas maneras porque me gusta estar de esa manera. A Israel le fue gustando una y otra vez más, una y otra vez más. Mire, todo empezó cuando, todo para llegar hasta este punto, todo tiene un inicio. ¿Recuerdan ustedes cuando fueron a llegar a la tierra de Canaán? Vean de dónde parte todo. Y en Deuteronomio capítulo 7, y por otras oportunidades, el Señor les dijo, cuando lleguen allá a la tierra, para poseerla, ¿qué era lo que no tenían que hacer? No hagan alianzas, no hagan acuerdos, porque en poco tiempo, al poco tiempo ustedes van a resultar haciendo lo mismo que ellos. Cuando usted lee el libro de Éxodo, ya usted se los imaginó en el libro de Éxodo y se imaginará eso ahora cuando les dice eso en el libro de Éxodo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, en Éxodo 19, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, ¿sí? Y el Señor iba a hacer un acuerdo con ellos. ¿Saben el acuerdo con ellos cuál era? Los mandamientos. Los mandamientos. ¿Y si saben ellos qué dijeron? A todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y no había bajado Moisés del monte con las tablas, ¿y qué hicieron? Están adorando un becerro. Ahora, en el capítulo 7, los ve uno ahí, y usted ya se los imaginará. El Señor diciéndoles por medio de Moisés cuando lleguen a la tierra, no hagan alianza, porque esa gente adora a Astarot, adoran a Baal, adoran esto, adoran lo otro, no hagan alianzas, no se casen ni siquiera con esa gente. Además, ustedes tienen que sacarlo de allá, tienen que destruirlo, no dejen absolutamente a nadie, no lo hagan. Pero no, llega el libro de Josué, llega el libro de Jueces, y usted que empieza a mirar, no pasó tanto tiempo para que el pueblo se mezclara y empezaran a adorar hasta hoy. Lo primero que les dijeron, ¿y qué fue lo que hicieron? Fue eso lo que hicieron. Fue exactamente eso lo que hicieron. Y les empezó a gustar, les empezó a agradar esa vida, esa forma. Porque siempre el ser humano se ha preocupado
de adorar algo que puede ver. Es que a Dios no lo veo, ¿cómo voy a adorar a alguien que no veo? Hombre, ¿cómo? Ellos estaban preocupados por adorar algo que veían. Saben que desde ahí empezaron a ser castigados y no lo entendían. ¿Qué les empezó a hacer el Señor? Empezaron a venir las naciones y los conquistaban, los invadían, abusaban a sus mujeres, mataban a sus niños, mataban a sus viejos, los robaban. ¿Y qué hizo el pueblo? Clamar al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Les envió quien los librara, quien los ayudara. Y ahí es donde habla el libro de los jueces, esa es la importancia del libro de los jueces. Y mientras el juez estaba vivo, Israel, y moría el juez, y otra vez Israel nació. ¿Saben cuánto tiempo se la pasaron en eso? 400 años. El rey vivo, Israel vivo. Perdón, el juez vivo, Israel vivo. Y moría el juez, Israel muere. Y llega uno transcurre el tiempo, y vienen los profetas, entre esos los profetas Oseas. ¿Y cómo encuentra uno el pueblo? ¿Cómo lo encuentra? Ahora, salgamos ahí y vayamos al Nuevo Testamento. De Malaquías al inicio de la vida de Cristo y todo lo que es el Nuevo Testamento, pasaron 400 años, donde el Señor no mandó más profecía, no mandó más profetas, nada. Y cuando aparece la escena, cuando aparece Jesús en la escena, ¿cómo estaba el pueblo? Bueno, Israel bajo el imperio romano. ¿Y cómo vas? ¿Esperando al Mesías? O bueno, uno diría sí. Uno diría sí, lo estaban esperando. Pero aparece Jesús y aparece nacido en ¿dónde? De Belén. ¿Hijo de quién? De un carpintero. Como dice Isaías 53, más inatractivo para que le enseñemos. Entonces alguien que no era pintoso. Para completar todo. Y espiritualmente, ¿cómo está Israel? Mal. Y aparece Jesús diciendo: soy el camino, la verdad y la vida. Y alguien se atreve a decir, porque Jesús luego se fue a Nazaret, si lo recuerdan, y entonces de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Y qué esperaban? Un rey militar que lo librara del imperio romano. ¿Y cómo está Israel hoy? ¿Cómo está el mundo hoy? Exactamente en la misma situación. El mundo no quiere saber de todo menos de Dios. Y los medios masivos de comunicación, la política y todo lo que usted quiera, están haciendo todo lo posible para que la gente se enfoque en todo menos en qué, en buscar a Dios. ¿Desde dónde lo están iniciando? Desde la escuela. ¿No que ese es el semillero? Allí hay que trabajar. Allí hay que trabajar. ¿Y cómo está entonces nuestra sociedad actualmente? ¿Queriendo saber de Dios? No. ¿Queriendo saber de la palabra? No. Nada de la palabra. Nada de principios, donde no haya reglas, donde pueda hacer con mi vida, escuche, con mi vida, con mi cuerpo, lo que quiera. Donde no me coloquen reglas, donde no me digan no, sino todo me digan qué. Hágalo. A las mujeres que les digan sí, a los hombres que todos le digan sí, a los hijos que le digan sí, todo el mundo sí, hacer lo que quiere. Caos, desorden. ¿Cómo estaba el reino del norte? Fornicario, una situación terrible. Perjuraban, mentían, mataban, hurtaban, adulteraban, homicidio tras homicidio, la tierra enlutada, extenuado los moradores de la tierra. ¿Qué faltaba con el pueblo? ¿Qué era lo que faltaba con el pueblo? Y uno escucha a muchos creyentes decir: eso falta es que el Señor ponga la mano. ¡Ojo! Cuando el Señor pone la mano, la pone duro. No crean que eso fue suave cuando Asiria ingresa ahí el reino del norte y se apodera, entra matando. Y todo lo que se les presentara por delante. Y no había misericordia de nada, absolutamente nada. Y el hecho de que el texto aquí en Oseas capítulo 3, en el versículo en el que vamos a ir leyendo, que es el versículo 4, dice: la ausencia de rey y de príncipe implicaba, amados hermanos, la pérdida de la soberanía nacional. Claro, ya ellos no iban a estar sobre su terreno. ¿Quién iba a estar? El imperio asirio. No iban a tener un lugar donde hacer sacrificios, o sea que sus ceremonias religiosas iban a ser interrumpidas totalmente. Ya no iba a haber lugar
donde poderse entonces comunicar con el Señor, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo está una persona que ahora ha recibido a Cristo? ¿Cómo está una persona que ahora ha recibido a Cristo? En un desierto también, sin comunión con Dios, sin un rey, o bueno, sí, con un rey, digamos, que era Satanás, pero sin un rey verdadero, o más bien con muchos reyes, con muchos amores, pero sin el amor verdadero que es el amor de Dios, y malgastando sus amores, ¿sí sabe a dónde? Como lo malgastaba Gomer, malgastando sus amores con falsos dioses. Y es que un falso Dios no es que yo le esté diciendo a usted que usted tiene una imagen de barro, de yeso allá, o de madera, y que usted se postra ante ella. ¿No? ¿Qué es idolatría? ¿Qué es un falso Dios? Es todo aquello que le quita ¿qué? Que capta nuestra atención totalmente y que le quita el lugar a Dios. ¿Qué hay en su vida, amado hermano? Que ha captado su atención y que le está quitando el lugar a Dios. ¿Qué hay? 100 cosas que le han captado su atención, que le han quitado el lugar a Dios. Una, dos, y después no sabe cómo manejarlas. Y después empieza a dar criterios para defender por qué actúa usted así, por qué vive así, por qué ha captado otra cosa su atención y busca excusas y excusas y más excusas. Y es que esto, y es que me pasó esto, y es que no saben lo que vivo, y es que esto, pero todo tiene un inicio. Todo tiene un inicio. Y ese inicio, cuando usted empieza como el libro de Santiago, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando uno se empieza a dar como esos tiempos, a hacerle lado, ¿sí? A las cosas que no son de Dios, hacerle lugar, ¿sí? Al mundo, hacerle lugar a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Antes de tener a Cristo, nosotros nos encontrábamos también sin Dios. Creo que lo buscamos en todas partes como hace la gente hoy día. Donde les digan, ahí está. Cualquier cosa para adorar, ahí lo están adorando. Cuando vino Cristo, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Lo recuerdan? En Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos, ¿qué hicieron? No lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a leer aquí un texto, porque así como Oseas hizo, Cristo hizo también. Así como Oseas mostró misericordia, fue y compró, fue y amó, así el Señor Jesucristo, o Dios, por medio de Jesucristo, hizo por nosotros. Vamos a buscar ahí Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Efesios, capítulo 2, versículo 1 al versículo 8. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, Él no está diciendo, vea el texto, no dice que vivimos, está diciendo, lo vamos a leer, que estuvimos en otro tiempo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, vuelve y repite, también todos nosotros vivimos ¿cuándo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí está el amor de Dios. Los primeros 3 versículos, haga de cuenta Gomer. Y desde el versículo 4 en adelante, Oseas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, diciendo, no más al pecado, ahora vivo para Dios, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos una nueva creación en Cristo Jesús. Dice,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando no teníamos nosotros dónde encontrar a Dios o dónde encontrarnos con Dios y que lo buscamos en todas partes, vino Jesucristo, nos mostró el camino, así como Oseas hizo por comer, el Señor hizo por nosotros. Qué bueno. Y eso es algo para darle gracias a Dios. Mucho amor. Mucho amor. Bastante amor. Bastante interés de parte de Dios. Pero en medio del amor de Dios, Israel se había contaminado, porque no se le daba nada participar del culto a Baal. No se les daba nada pensar en que esto los estaba llevando al fracaso, el hecho de no obedecer al Señor. ¿Qué pensamos nosotros con el pecado, con nuestro pecado? ¿Será que nuestro pecado no nos lleva al fracaso? ¿Será que Dios nos inmuta con nuestro pecado? O sea, no dice nada, como ya no lo perdono, lo dejo de hacer. A veces obviamente nos pasamos diciendo, no, igual somos salvos por gracia. Vamos, sigamos, comamos y bebamos, que eso mañana moriremos. Y les nombra aspectos importantes que ellos conocían. Ya no iban a tener el efod. ¿Ustedes saben qué era el efod? El efod era la vestidura que utilizaban los sacerdotes. Una vestidura de lino, y especialmente era el sumo sacerdote el que la utilizaba. Pero entonces, el efod no era la prenda que vestían, sino ellos lo habían tomado. Es más, la querían, pero la utilizaban era para adorar, y el efod no era para adorarlo. Pero ellos empezaron a adorar este tipo de elementos. No iban a tener nada que lo relacionara con Dios. Después de un periodo de aislamiento, el último versículo del versículo 5, después me dice, volverán. O sea, después de ese aislamiento, dice que volverán los hijos de Israel. Dice, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Después de ese periodo, el Señor dice acá que Israel lo que va a hacer es que se iba a arrepentir y que no iba a buscar más a los dioses falsos, como dice en el capítulo 2, versículo 7, que ya lo leímos, como dice el capítulo 5, vamos aquí mismo en Oseas 5:15, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Pero vean lo que dice después de ese punto. En angustia, ¿qué van a hacer? Me buscarán. Me buscarán. El infiel se volverá al Señor. El infiel se volverá al Señor. El pueblo de Dios, el remanente, el que es amado, el que ha sido redimido, ¿sí sabe qué va a hacer? Va a volver. Y eso es lo que promete el Señor de Israel. Dice que lo recogerá de todos los confines de la tierra para hacerlo volver a su tierra. Eso es lo que dice. Hay un enviado que es Cristo. Y aquí Oseas habla de buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Hace el momento que Oseas escribe, el rey David ya había muerto. ¿Quién es ese descendiente del rey David según la carta? Cristo. Él es quien nos ama, Él es quien nos ama. Y el pueblo iba a reconocer la autoridad de la dinastía davídica, la que habían rechazado tiempos antes. La nación se va a acercar al Señor con un saludable, con un temor verdaderamente al Señor, con reverencia realmente. Antes había arrogancia, ahora iban a tener una actitud de temor delante del Señor. Y habla de unas bendiciones. Iba a haber riqueza para ellos, va a haber bonanza,
pero ese es un momento específico. La última parte del versículo nos dice cuándo. Dice que el fin de los días. ¿Cuándo es ese fin de los días? Que ellos van a buscar, que van a aceptar la autoridad del Señor en el reino milenial. Ese es el tiempo que dice la palabra, la restauración de Israel. Y esa restauración de Israel, ¿saben cuándo va a ser? No en este tiempo. Estamos en la época de la iglesia, con dispensación de la iglesia. Está a punto de presentarse ¿qué? El arrebatamiento de la iglesia. Tan pronto sea el arrebatamiento, de una vez se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, dando inicio a ¿qué? A la tribulación, y 3 años y medio en adelante hasta el 7º año, la gran tribulación. Después de la gran tribulación, entonces viene el Señor con sus santos. ¿Verdad? Y Satanás es encarcelado por 1000 años y el anticristo y su falso profeta lanzados rumbo al infierno. Ahí empieza en ese momento un periodo de 1000 años. Esto que está diciendo acá, dice, después volverán los hijos de Israel. No era para esos días. Que todavía nos contradecimos en lo que yo estuve diciendo. ¿Qué estuve diciendo en un comienzo? Que se esparcieron esa nación y no volvieron a su tierra. Pero sí van a volver, pero no ahorita. ¿Cuándo van a volver? Volverán, sí van a volver, van a buscar al Señor, van a buscar a David su rey o aceptar la autoridad de esa dinastía. Temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días, allá, en el reino del tiempo milenial. ¿Cuál es el llamado acá? Tantas cosas. El enfoque es arrepentimiento. El enfoque es que el Señor mantiene ¿qué? Su amor, que el Señor mantiene su misericordia. Pero también cuando deliberadamente como Israel decidimos irnos en pos de otras cosas que enfocan nuestra vida y dejamos a un lado al Señor, ¿qué hace el Señor? Él no se va a quedar de brazos cruzados. Él no se va a quedar de brazos cruzados. Claro, usted va a escuchar sermón tras sermón, devocional tras devocional, enseñanza, va a leer la palabra, el Señor le va a decir, pero si no hay un cambio en esa situación, va a pasar como pasó con el pueblo de Israel. Castigo. El Señor, tal como Oseas, amó a esta mujer y fue y la buscó. Y eso es lo que hace. ¿Qué hace el Señor? ¿Está con qué? Con sus brazos abiertos. Y no solamente eso, en el capítulo 11. Desde el versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más, es lo que dice, cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaban de mí. ¿A dónde se alejaban? A los Baales. Tanto más, dice, a los Baales. Sacrificaban a los ídolos, ofrecían sahumerios, y con todo esto, dice, enseñaban, y con todo esto enseñaban a andar al mismo Efraín. Efraín era para referirse también a Israel, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Vea lo que es el 4. Con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos, ¿qué les puse? ¿Qué les puse? La comida. Sí, claro, ahí era material, pero ¿qué nos pone delante de nosotros? La comida espiritual, pero ¿qué hacemos? La desechamos, versículo 5. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Recuerdan? La palabra misma que dice: este pueblo de labios me honra, pero ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Lejos. Cantamos. Poderosísimo, poderosísimo cantamos, ¿cierto? Menguar para que crezcas tú. Me gozaré en tu presencia, Jehová. Este pueblo de labios me honra, pero como nos hemos adherido a otras cosas que nos han parecido más importantes que adorar y exaltar a Dios vivo y verdadero, entonces es una adoración que, como dijimos en los primeros sermones, una oración acomodada,
falsa, relajada. Vean lo que dice el 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como a Zeboim? Vean lo que dice esa parte del versículo 8. ¿Mi corazón qué? ¿Cómo está el corazón del Señor con Israel? ¿Cómo está el corazón del Señor con un creyente cuando anda siendo infiel al Señor? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. El 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. ¿Por qué? Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminará. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave, acudirán de los montes de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos. ¿Cómo está el corazón del Señor? ¿Aplaudiendo? Y vemos que nos viene cualquier bendición y decimos, eso quiere decir que yo estoy bien espiritualmente. No se confunda. No se confunda. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en la palabra? ¿Cómo llegó la palabra de Dios para ustedes? ¿Qué utilizó el Señor para ilustrar el amor de Él por el pueblo? La palabra de Dios, amados hermanos, nos puede llegar a nosotros por medio de experiencias difíciles. En lugar de lamentar nuestra situación, debemos estar atentos a la voz de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿No nos está diciendo nada? Otra aplicación. A veces no vamos a entender lo que Dios va a hacer. A veces uno cree, no pasa nada. El Señor nos está llamando a obedecer y que le dirigimos las consecuencias a Él. Pero nosotros queremos obedecer y ver una contraprestación a nuestra obediencia. Hay gente difícil en el mundo, pero nosotros como creyentes también somos difíciles. Pero el Señor está con sus brazos abiertos. El Señor está llamando a arrepentimiento real. El Señor está llamando a un arrepentimiento verdadero. Nuestra vida cristiana debe ser diferente. El Señor llama y llama y llama, una y otra vez. Llamó al reino del mundo. Y si usted quiere saber qué pasó con el reino del sur, aunque aquí termina el capítulo 11 diciendo que Judá caminó con Dios, pero el reino del sur también se fueron en pos de Israel, no se hicieron alianzas, vino Nabucodonosor, también fueron llevados cautivos 70 años, volvieron, estos sí volvieron. El Señor llama y habla, y sí, claro que tiene misericordia, claro que se compadece según la multitud de sus misericordias, claro que sí, claro que lo hace, pero nos está llamando que no debemos ir así, porque tarde o temprano vamos a sentir de Él. ¿Qué vamos a sentir? Su mano, y cuando su mano pega fuerte y pega duro. ¿Y cómo pega? Con santidad y amor. Colóquese de pie, por favor. Colóquese. Oramos, buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Una palabra viva, una palabra real, eficaz. Entendemos por lo que dice tu palabra que tu corazón se conmueve, Señor. Se inflama de compasión, porque llamas y llamas, pero entre más llamas, como creyentes tantas veces tenemos la actitud de alejarnos y seguir con nuestras alianzas con el mundo, fornicando espiritualmente. Pero tú siempre nos atraes a ti, nos llevas, Señor, a andar a ti. El llamado de hoy, Señor, es para que vivamos un cristianismo real,
un cristianismo verdadero. Tú estás, Señor, mirando nuestro corazón. Como decíamos de este pueblo de Israel, pereció por falta de conocimiento. Fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de ti. Que eres real, que eres verdadero, que eres santo y justo, exige la muerte como el pago por el pecado. Nosotros a veces tal vez tendremos conocimiento intelectual, pero nos falta conocimiento en la práctica. Una vida consagrada, una vida entregada a ti, Señor. Una vida viviendo para ti. Una vida que no se revuelca en el mundo. Una vida que recibe tu amor. Una vida que acepta tu amor. Una vida que decide un cambio de dirección. Que te honra con la mente, con las emociones, con la voluntad. Señor, gracias por tanto amor. Señor, estamos dispuestos a que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida. Señor, nos bajamos del trono que no nos corresponde, porque nuestra vida cristiana es una manifestación tantas veces de que estamos sentados en el trono que te corresponde a ti. Como cantamos, menguar para que crezcas tú. Quebranta nuestro corazón, quebranta nuestra vida, Señor. Entregamos nuestra voluntad a ti. Todo lo que somos, como dice la canción, todo cuanto tenemos es tuyo. Queremos menguar para que tú crezcas, para que tú obres, para no seguir siendo religiosos, tradicionalistas, costumbristas, sino ser creyentes que te honran y que impactamos al mundo, que no somos una burla, sino que impactamos al mundo, que atraemos a otros a ti, que no los alejamos, sino que los atraemos a ti y a buscarte y a estar en la familia tuya. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra, porque nos llama, Señor, a dar pasos de vida verdadera. Señor, gracias porque estás ahí con brazos abiertos. Gracias, Señor, porque como está lejos el oriente, el occidente insiste en alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gracias, Señor, porque a pesar de ser pecadores, estar muertos en delitos y pecados y estar vendidos allá al mundo, te entregaste por nosotros y nos salvaste y nos convenciste con tu Espíritu Santo y mostraste misericordia y amor y juntamente contigo nos sentaste en los lugares celestiales. O sea, ya nuestra salvación es un hecho, es real, es verdadero. Nos llamas a que en este cuerpo presente vivamos como salvos, como hijos tuyos. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es real y es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese, por favor. Siéntese. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. En este momento vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial